Colegas diputados, Junta Directiva, quiero solicitar la autorización de la Junta Directiva para proyectar un video que refleja en toda la crudeza la gravísima crisis económica que estamos atravesando por culpa de este modelo absolutamente fracasado. ¿Puede proyectarse el video solicitado por el diputado Francisco Sucre? Venga. Esta es una publicidad de una famosa cadena de automercados que existía en Venezuela, que hoy, por cierto, se llaman Abastos Bicentenarios. Vean los precios en el año 1996 de los ingredientes para la tradicional hallaca venezolana. ¿Cuánto costaban esos ingredientes hace unos 15, 16 años y cómo están costando hoy? Y ahí vamos a ver claramente cuánto salía en esa época elaborar una hallaca, 85 bolívares, y hoy está en 3.000 bolívares. Esto es una propaganda de la época en donde esta cadena de automercados anunciaba las ofertas, inclusive, que se hacían para que el pueblo venezolano pudiese adquirir a precios justos realmente los ingredientes de la tradicional hallaca venezolana. Con el sueldo mínimo de la época, de ese año 1996, se podían comprar 176 hallacas en Venezuela. Con el sueldo mínimo hoy, apenas podemos comprar 4 o 5 hallacas, de 176 hallacas que se podían comprar. Y eso es producto de un sistema económico que evidentemente ha fracasado, de un sistema económico que por haber sido manejado ideológicamente, ahí está el precio, 85 bolívares en el año 96, año 2016, estamos hablando de 3 millones de bolívares de los viejos, 3 millones de bolívares de los viejos. En el año 98, cuando el presidente Chávez llegó al poder, el dólar en Venezuela estaba en apenas 500 bolívares, y ese mismo dólar, 16 años después, se encuentra hoy en 4.500 bolívares. Es decir, estamos hablando de 4.500.000 bolívares si fueran los bolívares viejos. Esto es una brutal devaluación que ha convertido a los venezolanos prácticamente en una población que poco a poco se va sumando a la crisis económica. Una población que es cada día más pobre, producto de un sistema económico que hoy refleja la sintomatología de ese fracaso. Para que tengamos una idea de lo que es la inflación hoy en Venezuela, que está arruinando a los venezolanos, a la familia venezolana, la inflación en Venezuela de noviembre del año pasado a noviembre de este año es de 784%. Esa es la inflación en Chile de un día. Es decir, la inflación que tenemos nosotros en Venezuela acumulada es la inflación en Chile, en Colombia de 2, 3 días. Si dividimos esa inflación de 784% en los 365 días del año, Chile, por ejemplo, anunció ya una inflación del 2.5% para este año. Colombia, una inflación del 6% este año. Entonces, si nos comparamos con los países latinoamericanos, con nuestros países hermanos, evidentemente Venezuela tiene hoy la inflación más alta de América Latina y del mundo. Tenemos los índices de escasez más altos de América Latina y del mundo, y eso es producto de esta política económica que estamos obligados moralmente a cambiar, y por eso la lucha política que estamos dando hoy en Venezuela, porque este modelo económico responde a una directriz política absolutamente absurda, fracasada. Aquí en Venezuela han convertido nuestra economía en una economía en escombros. Aquí se ha producido una especie de holocausto económico, un holocausto empresarial, de casi 15.000 industrias que teníamos en el año 98, hoy en Venezuela no llegamos ni a 4.000 industrias. Se ha convertido nuestro país en un verdadero cementerio de oportunidades, y por eso es imperativo que nosotros cambiemos el modelo político que le da sustento a este desastre económico en el que están hundiendo a Venezuela.
Por eso nosotros como Asamblea Nacional tenemos que seguir impulsando el cambio por el cual fuimos electos el 6 de diciembre. Porque quienes están sufriendo las consecuencias de un modelo económico, además, que el gobierno pretende seguir implementando. El gobierno no anuncia ninguna medida de corrección. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de sustituir al presidente del Banco Central de Venezuela, de cambiar el modelo económico, de cambiar el rumbo económico de Venezuela, pero este es un gobierno anclado en una ideología absolutamente desfasada de lo que es la realidad en pleno siglo XXI, una economía que está siendo basada en un modelo económico fracasado, importado de Cuba, y aquí estamos viendo hoy los resultados. Hoy estamos pagando el costo altísimo de lo que es la mala política económica, y los venezolanos no podemos seguir costeando los errores económicos del gobierno nacional. Cada familia venezolana que hoy no tiene acceso a los bienes básicos para comer, para las medicinas, para vestirse, que vemos a venezolanos hurgando en la basura. En la última encuesta de Benebarómetro, el 78% de los venezolanos dijo en esa encuesta que ha perdido peso corporal, y eso es producto de una situación económica que no deberíamos estar los venezolanos confrontando. Nosotros tenemos una responsabilidad muy clara con ese mandato que nos dieron el 6 de diciembre, y desde esta Asamblea Nacional exigimos al gobierno nacional la rectificación que tiene que hacer, y el gobierno, como ha demostrado, que no tiene ninguna intención en rectificar, no tiene ninguna intención en enmendar este camino desastroso de la economía. Por eso se impone el cambio político que estamos impulsando y que vamos a seguir impulsando. Esta Asamblea Nacional va a asumir su responsabilidad en relación al mandato clarísimo que nos dieron los electores el 6 de diciembre. No vamos a seguir pagando los costos de este desastre económico los venezolanos, que podemos tener un país mejor, que podemos tener un país próspero, que podemos tener un país con niveles de inflación como nuestros vecinos, del 2, del 3% y no del 800%, una inflación que está proyectada para el próximo año en 2.500%. No hemos tenido esa inflación jamás en la historia. Yo recuerdo el oficialismo cuando aquí el presidente Carlos Andrés Pérez aplicó un paquete que ellos llamaron neoliberal, un paquetazo. En ese año la inflación fue de 89%. Cuando el presidente Caldera implementó la Agenda Venezuela, que fue otro programa de ajustes económicos, la inflación llegó a 103%. Esas han sido las dos inflaciones más altas de la historia de Venezuela. Es decir, que el gobierno nacional, en su retórica, ha en la práctica aplicado en estos momentos 7 veces el paquete del expresidente Carlos Andrés Pérez, 6 veces la Agenda Venezuela del presidente Caldera. Ahí están los resultados económicos. Ellos hablan de que aplicar un programa de ajustes es ir en contra del pueblo, pero este programa de ajustes disfrazado, que lo han embarcado en unos fulanos motores que están todos fundidos, ha producido la inflación más alta de la historia republicana de este país. Y aquí requerimos enmendar urgentemente el rumbo económico. Aquí en Venezuela estamos ya atravesando una crisis humanitaria, una crisis que no va a tener solución si el gobierno no termina de entender que estamos obligados a diversificar nuestra economía, que estamos obligados a abrir las puertas de Venezuela a la inversión extranjera, que estamos obligados a permitir que los empresarios se desarrollen, a estimular a los pequeños y medianos emprendedores de nuestro país, que los vemos en todas partes de Venezuela, tratando con las uñas de poder generar riqueza y generar empleo. Así que desde la Asamblea Nacional le decimos al gobierno, tienen que rectificar, tienen que entender que los venezolanos no vamos a seguir pagando los costos de su mala política, y que este puede ser un país de oportunidades y no un país de restricciones como ellos pretenden. Muchísimas gracias, señor presidente. Es todo.